hay dos formas de trabajar. Una es trabajar en cualquier... Yo voy a tratar un poco de usar las mismas palabras y los mismos ejemplos que usé ayer para... es difícil, ayer ya a la noche decía, ¿cómo hago para que mañana decir lo mismo? Pero bueno, nada, en las estructuras muy grandes como un hospital, como una empresa, como una industria, como una fábrica, protocolizar el trabajo disminuye el margen de error. Entonces, en medicina todo está protocolizado, y si uno conoce los protocolos, al conocer los protocolos mejora, eh, mejora el producto, mejora la finalidad de lo que uno hace, mejora, eh, a lo que uno quiere llegar, se llega en muchas mejores condiciones. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, porque un poco la capacitación esta es como poder protocolizar, por lo menos esto, y unirlo a todo lo demás. Cuando uno protocoliza, inclusive ahorra tiempo de trabajo y disminuye mucho el margen de error. En medicina está casi todo protocolizado. Quizás lo único engorroso es sentarse un ratito a estudiar cómo es eso, pero bueno, eh, es mucho más ordenado. Eso por un lado. Por otro lado es súper importante, ayer lo dije y me parece que valga la pena que lo vuelva a decir, los protocolos hay que poderlos adaptar al lugar donde uno trabaja, porque si nosotros utilizamos un protocolo que están utilizando ahora en el Hospital Austral o en el Hospital de Massachusetts, y probablemente no nos sirva. Entonces, es importante poder adaptar el protocolo al lugar de trabajo que nosotros tenemos. Digo, si nosotros queremos hacer monitoreo de glucemia cada 2 horas, y probablemente no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Ayer no lo di este ejemplo, pero hoy lo voy a dar. Hace un mes más o menos, cuando estábamos con problemas con las tiras reactivas, fui a UTI a charlar con Lisa sobre, bueno, este problema. Y Lisa me dijo, quédate tranquila porque yo la glucemia de la mañana ya indiqué que no la tomen porque salen las muestras por el laboratorio. Bueno, eso es adaptar el protocolo de trabajo a la realidad del lugar. Entonces, a veces tenemos que estar como más atentos a cómo hacer que enojarnos, digamos, no está mal que nos enojemos cuando las situaciones son muy adversas, pero a veces es mucho más alentador y es un desafío más importante. He trabajado en diferentes espacios y con diferentes circunstancias y con diferentes insumos, y está bueno esto de poder adaptarnos y no creer que siempre los otros tienen lo mejor, ¿no? Porque eso es una cosa que sucede bastante. Pero bueno, un poco el motivo del encuentro es este. Para mí es súper importante. Todos, yo a lo largo yo voy a cumplir 50 años y siempre busco capacitarme y mejorar. Ahora este año me propuse hacer una capacitación nueva, y, y aprendo de todos, aprendo de los grandes, y aprendo de los que recién empiezan, aprendo del equipo en general, no solo de los médicos. Eh, yo con un montón de servicios, trabajo muy bien con todo, pero hay veces que con algunos tengo un poco más de relación porque hay pacientes que se internan todo el tiempo. Parece que el ida y vuelta es bárbaro, se aprende un montón. Eh, Problema de que a mí me llamen, mi teléfono está dispuesto, creo que eso es lo que disminuye el margen de error y nos permite mejorar, y conocernos y saber que ante un error, cómo lo podemos mejorar y cómo se puede resolver. Así que bueno, si les parece bien, empezamos. El motivo de este encuentro es un poco repasar lo que se charló ayer, lo que se charló el año pasado en el curso que dimos de un mes, lo dio el Servicio de Endocrinología y Diabetes. Yo no sé, creo que todos me conocen, pero bueno, por si alguno no me conoce, soy Lidia Ciapina, soy médica diabetóloga y trabajo en el Servicio de Endocrinología y Diabetes, porque se llama así. En realidad es un área, porque no somos servicio, somos el área, en algún momento pretendemos ser servicio, donde atendemos patologías relacionadas con endocrinología, que son un montón, y diabetes.
Hoy la diabetes es una entidad un poco, eh, ha crecido tanto que está como un poco dividida. Así que bueno, la idea es como cada vez atendemos más personas con diabetes y es una condición que se encuentra permanentemente dentro de los pacientes. Entonces, la idea es ver algunas cosas que quizás eh, vemos, observamos que se pueden mejorar. No que se hacen mal, hay algunos errores, pero se pueden mejorar, ¿sí? Así que bueno, por eso les quería contar que esto es como una extensión de lo del año pasado. Bueno, contarles que en Argentina la diabetes es una enfermedad que viene en aumento. Probablemente algunos lo sepan. Desde el año 2005 se hacen, en la Argentina se hace un trabajo que es una encuesta, que es la encuesta de los factores de riesgo cardiovasculares. Y en realidad lo que se busca es ver la incidencia de enfermedades crónicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la forma de programar y de protocolizar para prevenir. Y lo que se ve es que en los últimos años, se hace cada 4 años, la enfermedad viene aumentando a pasos agigantados y se espera que cada vez aumente más. Y esto es porque el sobrepeso y la obesidad es la puerta de entrada para la diabetes. Hay una gran cantidad de personas en nuestro país y en el mundo, pero bueno, hablemos de nuestro país, y más que todo en las ciudades importantes como las que vivimos nosotros, donde eh, el consumo y la forma de alimentación hace que prevalezca el sobrepeso, la obesidad y aumenta el riesgo de diabetes. En el 2024 se pensaba actualizar esta encuesta, en pandemia no se realizó, bueno, y el año pasado por diferentes cuestiones técnicas decidieron que no se iba a realizar. Eh, Así que bueno, 4 de cada 10 personas que tienen diabetes no lo saben en nuestro país. Con lo cual, eh, probablemente esas personas lleguen al hospital, se internen y no sepan que son diabéticos. Ya vamos a ver que hay diferentes circunstancias con las que nos podemos encontrar en el hospital. Podemos encontrarnos personas que son diabéticas y que no lo saben, y que nosotros le damos el diagnóstico cuando están internados, que son diabéticos y tienen un tratamiento por vía oral y que cuando se internan tengan que pasar a insulinoterapia, o que son diabéticos, y nos ha pasado, que en su casa usen insulina y que cuando se internan dejen de usar insulina. Bueno, todos esos escenarios nos podemos encontrar. Entonces la idea es poder estar preparados ante esas circunstancias y ver por qué los tratamos de una determinada forma. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, les cuento que en el año 2022 hicieron 100 años del descubrimiento de la insulina, que fue espectacular. A mí siempre me gusta poner algo de la historia porque el desarrollo de la insulina tecnológica por ADN recombinante permitió que no se mueran más diabéticos tipo 1, que se morían y que no había solución. Ayer no lo dije, pero bueno, hoy lo voy a decir para que sea diferente. Eh, no sé si alguna vez alguno se preguntó lo que quiere decir diabetes mellitus. No está anotado, pero bueno, se los cuento. Diabetes es un término que proviene del latín y que quiere decir eh, expulsión por sifón. O sea, y mellitus también es un término que viene del griego y no del latín y quiere decir sabor a miel. Eh, lo que en aquel momento, en el año 1600 tomaban, se moría la gente de diabetes y tomaban la orina de la gente que era diabetes y la encontraban súper dulce. Y aparte, la gente que tenía diabetes orinaba, no paraba de orinar porque estaba descompensada, ¿no? Claramente. Entonces, le pusieron ese término. Diabetes es un término, es difícil de traducirlo, pero es como decir que es un sifón como representación de lo grande que permanentemente elimina orina y esa orina estaba dulce. La orina sabor a miel. Así que bueno, ya pasaron muchos años de eso, por eso es el nombre de la diabetes mellitus, y en el 2022 se cumplieron 100 años del descubrimiento de la insulina, cosa que fue maravillosa. ¿Qué es la glucemia? ¿Por qué nosotros hinchamos tanto con las glucemias? Bueno, la glucemia es el azúcar en sangre, ¿sí? Ese azúcar en sangre, que es la cantidad de azúcar en sangre, tiene un nivel de normalidad y ese nivel de normalidad va a irse modificando en diferentes circunstancias, ¿sí? La glucemia normal es la glucemia adecuada, la hiperglucemia es la glucemia alta y la hipoglucemia es la glucemia por menor del valor normal.
Eh, es como importante entender estos términos. Creo que todos los conocen, pero bueno, por las dudas los repasamos. El páncreas es un órgano que está dentro de nuestro cuerpo, en el abdomen, y lo que hace es liberar insulina. Normalmente se libera insulina en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver la forma de secreción de insulina. Esto capaz que es un poco engorroso, pero es re importante que entiendan esto, porque entendiendo esto que voy a explicar ahora, entienden por qué las insulinas se indican a determinados horarios. Lo voy a hacer simple para que no se enrosquen. Bueno, el páncreas en algún momento de la vida de las personas que tienen diabetes funciona mal. Hay varias opciones, o que funcione mal, o que funcione poco, o que deje de funcionar, o que sí funcione y que la insulina se libere y que por alguna razón esa insulina no sea capaz de llegar a las células y funcionar. ¿Por qué la insulina llega a las células? La insulina cuando llega es como una llave que se mete en una cerradura, la abre y al abrir esa cerradura abre una puerta y esa puerta le permite a la glucosa entrar a la célula. Esa es la función que tiene la insulina, permite que la glucosa entre a la célula. Cuando la insulina no tiene la capacidad de poder efectuar ese sistema de cerradura y abrir la célula, la glucosa no puede entrar a la célula, se empieza a acumular en la sangre, ¿sí? En todo el sistema circulatorio y empieza a producir toxicidad. ¿Por qué? Porque se genera una hiperglucemia, una glucemia aumentada. Y esa glucemia aumentada lo que desequilibra es el pH, porque esa glucemia está en relación con un montón de minerales, como el sodio, como el potasio, como el bicarbonato, compuestos químicos que se forman en la sangre y que cuando la glucemia está normal, esos compuestos químicos permanecen normales, cuando la glucemia aumenta o baja, esos compuestos químicos se empiezan a desorganizar y se producen situaciones graves como es la cetoacidosis diabética o el coma hiperosmolar. ¿Sí? Pero esa es la función que tiene la insulina, hacer que esto no funcione. La insulina es una hormona súper importante. Cuando somos niños, la insulina permite que los niños crezcan, en los adultos permite que un montón de cuestiones estén en equilibrio, ¿sí? Por eso es tan importante entender cómo funciona. Esta foto que están viendo en este momento es súper importante y es lo que va a darles la posibilidad de entender por qué ponemos la insulina a determinados horarios. Esto muestra, les pido que pongan atención a esto muestra lo que pasa normalmente en nuestro cuerpo. En personas que no tenemos diabetes, o que por lo menos no tenemos diabetes todavía, ojalá que no tengamos, sucede, este es un gráfico de 24 horas y tenemos dos partes en el gráfico. En la parte de abajo tenemos un día normal Alexa, post. silencio. ¿Alguien me dijo algo? No sé, sentí que alguien habló. Bueno, capaz que no. En la parte de abajo tenemos los niveles normales de glucosa en el rojo gordito, que es este que está acá. Tiene que haber una cantidad de glucosa normal en el torrente circulatorio, perdón, ¿sí? Que es que va entre aproximadamente 0 y entre 70 y 80 es el valor normal basal, ¿sí? Nunca tiene que estar por menor de 70, entre 50 y 70. Les cuento que los que no somos diabéticos, cuando no estamos comiendo y pasamos 8 horas de ayuno, tranquilamente en un laboratorio podemos tener una glucemia 59, 60, ¿sí? Una cosa es la persona normal y otra cosa es la persona diabética. A mí me ha pasado de gente que viene al consultorio y me dicen, me hicieron un análisis y tenía una glucemia 55. No pasa nada. Si no sos diabético, no pasa nada, ¿sí? Eso es normal. Y después tenemos excursiones glucémicas, que son estas que están acá, que son estos picos que se producen en las horas de las comidas. Nosotros comemos o ante situaciones de estrés, donde se libera cortisol, la glucemia puede aumentar aproximadamente hasta 140, 150. Eso es normal. Esto, chicos, permanentemente va acompañado de lo que vemos arriba, que es la fisiología
también de la liberación de insulina. La insulina también en nuestro cuerpo se libera. Hay dos formas de liberación de insulina. El páncreas durante todo el día, durante las 24 horas, tiene una liberación basal de insulina, que es esta, que está acá, ¿sí? Esa es la insulina que nos permite estar vivos, respirar, estar en este momento acá, hablar, y es la que mantiene el pH y lo que les expliqué recién, normal. Y después hay excursiones de insulina, momentos donde la insulina aumenta ante el aumento de la glucemia. Si ustedes ven acá, aumenta la glucemia y la insulina acompaña esos aumentos, ¿sí? Esto sucede en personas normales, pero no sucede o no sucede igual en personas con diabetes. Esto se entendió porque es súper importante entender esto, porque lo que se hizo fue fabricar insulinas que intentaran reproducir estas cuestiones, estas excursiones glucémicas. Lo que hizo la industria es decir, bueno, esto pasa normalmente, bueno, vamos a hacer insulinas que hagan un poco parecido a lo que sucede en el cuerpo normalmente. Entonces, acá también este gráfico es muy similar al que vimos recién y yo le agregué algunas cositas para que vean que cuando nosotros desayunamos, eh, había un docente en nuestro que decía, la insulina es la sombra del azúcar en el cuerpo, ¿sí? La glucemia aumenta y la insulina va como atrás, como una sombra aumentando permanentemente en cada comida durante el día. Aproximadamente se cree que esto sucede en el cuerpo, la liberación de insulina, entre 800 y 1000 veces por día ante diferentes circunstancias. Nosotros nos emocionamos mirando la televisión, sube el cortisol, se libera glucosa de las células o aumenta el glucemia, bueno, se libera insulina, ¿sí? Nosotros no nos enteramos de todo esto, con lo cual, miren lo complejo que es poder reproducir estas circunstancias en la vida real. A veces los pacientes me dicen, doctora, me puse nervioso y me subió. Yo tuve una paciente, Claudia, no es de acá, pero igualmente no voy a decir el apellido, es de Junín, una señora que me dice, yo me pongo nerviosa, me angustio por algo, una diabética tipo 1 y la glucemia me sube a 400. Y sí, puede suceder por un montón de razones, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos bien. Perfecto. Dani, Se se escucha muy escucha bien, bien. ¿no? Sí, se escucha muy Bueno, bien. ¿alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? Bueno, entonces seguimos. Pueden Ay, se ponerlo me en el puso chat amplio. también y lo leemos. Bueno. Una cosa importante que está acá, que lo quiero dejar aclarado, es que no todas las personas que tienen la glucemia elevada durante la internación son diabéticas. Personas con infecciones o situaciones... Chicos, cuando nosotros hablamos de estrés en medicina, es algo que está bueno, probablemente casi todos lo sepan, pero el que no lo sabe, está bueno que hoy lo introduzca en su vocabulario de salud. Cuando uno habla de estrés en medicina, no habla del estrés de la vida, cuando dice estoy estresado, no, habla de que cuando hay una situación de estrés en el cuerpo, es porque se somete al cuerpo, se somete al organismo a situaciones extremas que pueden ser, por ejemplo, una persona que tiene durante 10 días seguidos picos de fiebre muy elevados, o una persona que durante muchos días tiene una infección que no se puede curar. Bueno, esas son situaciones de estrés para el cuerpo, a eso le llamamos estrés. Situaciones extremas con las cuales el cuerpo no está acostumbrado. Bueno, por esas situaciones extremas, hay personas que están internadas que pueden desarrollar hiperglucemia. Hay que ser cuidadoso con ponerle el mote de diabetes. Por eso cuando nosotros tenemos pacientes que se internan y no se conocen diabéticos, esto es súper importante, pero tienen glucemias elevadas desde el momento de la internación. eh, la forma de descartar si esa persona tiene diabetes desde antes es pedir una hemoglobina glicosilada. Van a ver si le prestan atención a los laboratorios que se le piden al paciente al día siguiente de internarse, que van a tener siempre, vamos a intentar de que siempre tengan una hemoglobina glicosilada. Eso es algo que ya se implementó y que lo hacen, que se hace. Entonces, esa hemoglobina glicosilada, que es una hormona que se encuentra en el cuerpo, una proteína, perdón, que se encuentra en el cuerpo y nos permite saber
¿cuáles fueron las glucemias de los últimos 3 meses? Entonces, cuando el paciente nos dice, yo no soy diabético, bueno, le pedí una hemoglobina glicosilada. Si esa hemoglobina glicosilada es mayor a 6,5, quiere decir que el paciente es diabético desde antes y no lo sabe, ¿sí? Como también hay pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada normal y que hacen hiperglucemias en internación relacionadas con la situación de estrés y que cuando se van de alta vuelven a la normalidad. Y está relacionado con eso, con que el páncreas no pudo soportar esa situación, esa intercurrencia y no pudo mantener el metabolismo de la insulina de forma equilibrada. Bueno, claramente, ¿por qué estamos acá? ¿Y por qué insistimos tantos? ¿Y por qué estamos tratando de mejorar todo esto? Porque la hiperglucemia en la internación tiene un mal pronóstico, ¿sí? Se liberan un montón de hormonas contrarreguladoras ante la situación de estrés y la glucemia elevada, que hace que se generen situaciones muy adversas para el paciente, porque el sistema inmunológico empieza a funcionar mal, las infecciones tienen más probabilidades de que se diseminen, empiecen a aumentar especies reactivas del oxígeno que producen daño endotelial y aumentan, por ejemplo, aumenta la presión arterial, aumenta la probabilidad de tener una sepsis, aumenta la probabilidad de que empiecen a funcionar mediadores secundarios que generan inflamación, daño tisular, nada. Eh, la hiperglucemia sostenida, porque ahí vamos a ver que no la podemos bajar de un momento para otro, no está buena para pacientes que estén internados y para los que no estén internados también no está buena. Em, Aumenta la probabilidad de mortalidad, aumenta la probabilidad de que el paciente esté más en asistencia respiratoria mecánica, aumenta la probabilidad de que dure la internación, aumenta la probabilidad de que el paciente requiera diálisis, de que esté séptico y tiene un peor pronóstico en situaciones como un accidente cerebrovascular. Esto claramente no lo decimos nosotros. Van a ver que abajo de cada slide está la cita bibliográfica donde pueden ver los trabajos que se hicieron para poder seguir esto que nosotros estamos avalando. Bueno, controlar la hiperglucemia en la internación tiene que ser un objetivo más, junto de varios objetivos que nos tenemos que poner, tiene que ser una prioridad junto con todo lo que hacemos con los pacientes. Esto, si quieren, después lo miren, es un estudio que está muy bueno, que habla de, nosotros en medicina tenemos marcadores dependientes y marcadores independientes. Es súper importante, tienen un peso mucho más importante en donde, los trabajos donde hubo cortes de pacientes, donde se pudo estudiar variables en pacientes, en cantidad de pacientes, y lo que se vio es que la prevalencia de un efecto o la prevalencia de una circunstancia empeora el estado del paciente, son trabajos que tienen mucha evidencia. Y este es un trabajo con un N de 2030, que es un N altísimo para hacer en internación, y muestra cómo la hiperglucemia generó mayor mortalidad y en pacientes donde se pudo tratar, mejoró la mortalidad y la sobrevida de los pacientes. Eh, Les dejo ahí el link de dónde buscarlo. Está muy bueno. Creo que está libre en internet y es interesante. El trabajo está recontra bien hecho. Bueno, ¿cuál debe ser el valor de la glucemia durante la internación? ¿Es igual al valor de la glucemia del paciente ambulatorio? ¿Del paciente que anda por la calle, del que está en su casa? No, claramente no, chicos. No, no. Y no se piensen que todas las personas que atienden pacientes lo saben. El otro día me pasó, me parece que ayer esto no lo conté, de una paciente que tenía que internar en ginecología y encima era diabética tipo 1, que cambia todo. Y algunos colegas me decían, pero tiene 180, es una barbaridad, estamos todos locos, hay que internarla en terapia. Bueno, no. No. Los objetivos glucémicos en internación difieren un montón del objetivo glucémico del paciente fuera de la internación. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Siempre nos tenemos que preocupar, pero ¿cuándo nos tenemos que alarmar o iniciar tratamientos para que esas glucemias mejoren? Bueno, en el paciente crítico que está internado en terapia,
Estos chicos, obviamente, es paciente que no tiene insulina. El paciente viene, se interna y vos decís, ¿qué tratamiento tiene? Enalapril, carvedilol, no sé, sulfato ferroso, aspirina y chau, y heparina. Listo. No sabemos de que tiene un tratamiento para la diabetes. Entonces, nosotros nos tenemos que alertar y ver qué tratamiento le vamos a instituir en pacientes que están en terapia o en situaciones críticas con valores persistentemente mayores a 180, y el rango recomendado, una vez que los empezamos a tratar, es que tengan glucemias de entre 140 y 180, ¿sí? Y en pacientes no críticos que están en sala general, también el valor persistentemente elevado, mayor a 180, hay que tratarlo, y el rango recomendado es de 140 a 180. ¿Mm? Eh, bueno. Entonces, este es el valor que quiero que se fijen en su cabeza. El valor recomendado en la internación es entre 140 y 180, ¿sí? Como dije al principio, hay que adaptar esto a las circunstancias de cada paciente. ¿Está bien? Nosotros sabemos que esto es lo que corresponde. Bueno, después vamos a ver cómo la experiencia, el camino, el trabajo en equipo y cada paciente los vamos a ir. Nos pasó de tener pacientes internados que cuando ponemos la dosis de insulina adecuada y hacemos el tratamiento de forma adecuada, hacen hipoglucemias permanentemente, entonces preferimos tener objetivos un poquito más elevados, porque cuando queremos ajustar las dosis de insulina, hipoglucemia, 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 que es una situación de gravedad, más grave que la hiperglucemia, mucho más grave. Entonces, saber el rango normal nos permite ir caminando y ver cómo hacer para que ese valor en la mayoría de los pacientes esté estable. ¿Sí? A veces cuesta, pero este es el rango normal. Y el monitoreo glucémico capilar, el que hacemos con las tiritas, nos va a permitir ir acomodando las glucemias de los pacientes cuando los pacientes están internados y nos va a permitir em, hacer la curva y ver cómo nos vamos manejando y vamos ajustando la glucemia. Esto también lo vamos a adaptar, porque ustedes me van a decir, hace 2 semanas o 3 no teníamos, bueno, sí, es verdad, lo tenemos que ir adaptando a la situación con la cual estamos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que en el paciente estable que come y que tiene insulinoterapia, las glucemias se hagan antes de las comidas principales, por lo menos 3 por día, entre 2 y 3. ¿Sí? Y en los pacientes que no comen, que esto lo deben hacer los chicos de UTI, lo veo siempre que lo hacen, se recomienda hacer una glucemia cada 4 a 6 horas. Cuando dice paciente crítico con insulina endovenosa, si nosotros internamos un paciente en terapia con una cetoacidosis diabética, bueno, ahí cambia la situación, las glucemias se hacen mucho más seguido, inclusive hasta la sangre arterial al principio es bastante seguida. Esto siempre, chicos, todos los protocolos de medicina hay que adaptarlos a la práctica y aparte de la cantidad de insumos, hay que pensar en el paciente, porque sacarle sangre arterial a un paciente cada 2 horas y es una tortura. ¿M? Entonces, bueno, y pincharle el dedo también. Entonces hay que adaptarlo a lo real. Chicos, si no están haciendo preguntas que yo no lo veo y si no levantan la mano, les pido por favor que se muteen porque si no me hace, yo siento permanentemente y siento que me están preguntando cosas, ¿sí? Bueno. Rango recomendado, de nuevo, 140 a 180. ¿Cómo podemos tratar un paciente diabético en la internación? Digo, ¿cómo tratamos un paciente diabético en la internación? ¿Qué usamos? Bueno, lo que dicen en líneas generales todos los trabajos científicos es que la hiperglucemia del paciente internado siempre se debe manejar con insulina. Y acá hacemos un parate breve y les voy a decir, doctora, nosotros me van a decir ustedes, vemos pacientes que están tratados con antidiabéticos orales. Bueno, si el paciente se interna por un estudio o el paciente se interna por una circunstancia que no es una intercurrencia clínica, ¿qué quiere decir una intercurrencia clínica? Una infección, una insuficiencia cardíaca descompensada, una infección urinaria, un infarto.
una ACV en esos pacientes siempre deben estar tratados con insulina. Es real que a veces lo tratan otros colegas que no le ponen insulina. Bueno, ahí yo trato de ser respetuosa de las decisiones, pero lo que dice la literatura es que los pacientes internados por situaciones, intercurrencias clínicas, siempre tienen que sacarle los antidiabéticos orales. El paciente que toma metformina en la casa y se interna y tiene una glucemia mayor a 180 debe recibir insulina, porque la insulina, aparte de corregir la glucemia, estabiliza todas esas situaciones del medio interno que les conté hoy. Mejora el funcionamiento de la bomba sodio-potasio, mejora el pH, mejora el bicarbonato, y permite que la glucosa le abre la cerradura esa y permite que la glucosa entre a la célula. Y cuando la glucemia se mantiene normal, se restablecen todos los circuitos que requieren normalidad, como es el sistema inmunológico, disminuye el estrés oxidativo, disminuye las situaciones de radicales libres que lesionan el endotelio, y el endotelio neciolado tiene más probabilidad de generar una trombosis. Entonces, por eso se le pone insulina. La metformina también le va a bajar la glucemia, o la metformina o la sulfonilurea también, pero la insulina estabiliza el equilibrio del paciente. Por eso, lo que dice la literatura es que el paciente internado tiene que recibir insulina. Ahora, cuando el paciente utiliza la internación, por ejemplo, como casa, porque no tiene dónde ir, pasó hace poquito con un paciente que, si hay gente de hombres lo debe saber, Vázquez, que es un paciente que estuvo internado como 3 o 4 meses, o más creo, porque no tenía dónde ir. Bueno, ahí, con mucho criterio, ayer lo conté y hoy lo vuelvo a contar, Cari González, con la cual trabajamos re bien juntas, dijo: Lía, pero porque no le podíamos encontrar, yo no le podía encontrar un equilibrio, un paciente re complejo, bueno. Me dice: vamos a ponerle antibióticos orales, y no, es verdad, no tenía ninguna intercurrencia clínica. Bueno, ahí lo dejamos con antidiabéticos orales. O el paciente que se interna por hacer algún estudio, o el paciente que sale, que se está por externar y se queda por alguna circunstancia, también lo podemos pasar antidiabéticos orales. Digo, no todos los, hay que evaluar, si bien la regla general es esta, hay que individualizar. Las ventajas de usar insulina en la internación ya se las dije, es lo más fisiológico para poder contrarrestar a las hormonas del estrés, y porque aparte nos permite titular. La desventaja, y con la cual nos vemos permanentemente, es que vemos riesgos de hipoglucemias, y aparte la necesidad de contar con personal preparado y el equipamiento, que es lo que es lo que nos convoca para estar cada vez trabajando más en conjunto y mejorar estas circunstancias. Bueno, estas son fotitos de las primeras insulinas. Este es un señor que usaba la primer bomba de insulina en nuestro país, que parece, yo digo que parece un calefactor. Bueno, ¿cómo se puede administrar la insulina en los pacientes internados? Tenemos dos tipos de esquemas de insulinoterapia: endovenosa, que generalmente se utiliza en UTI y con bomba. Cada vez se está dejando para situaciones, para circunstancias más específicas, la insulina endovenosa. Y la otra forma es la insulina subcutánea, ¿sí? Que se administra, como vamos a ver ahora, usando protocolos validados, y con ajustes predefinidos, que permite dosis relacionadas con fluctuaciones glucémicas, como vimos al principio, según la fisiología. La insulinoterapia endovenosa se hace solamente con insulina regular, ¿está bien? Y se utiliza en pacientes en estados recontra críticos. Tiene como ventajas, que es bajar la glucemia rápidamente. Tiene muchas desventajas, que es la hipoglucemia y necesidad de un requerimiento más estricto de las glucemias en los pacientes. La insulinoterapia subcutánea es espectacular, nos permite utilizar. El paciente con insulina endovenosa, chicos, utiliza solo el régimen de insulina regular. Y el paciente con insulina terapia subcutánea nos permite utilizar dos regímenes de insulina, que son la insulina basal, que hace, ¿se acuerdan cuando vimos hoy? La insulina basal es la que se libera a las 24 horas y mantiene el equilibrio del paciente. Y también nos permite utilizar la insulina de corrección, que no sirve para esas excursiones glucémicas, ¿sí? Entonces, el juicio clínico nuestro, más todo lo que sabemos, las mediciones glucémicas, más la severidad de la enfermedad,
más el estado nutricional, más lo que le damos de comer, nos va a permitir utilizar diferentes esquemas que ahora los vamos a ver. La insulinoterapia endovenosa siempre se utiliza en pacientes que no están en terapia, perdón, subcutánea, pero igualmente, ahora yo acá ya empecé a trabajar con los chicos de UTI, si hay, bueno, estaba Nico de UTI, que ya ven que a pacientes con cetoacidosis, que empiezan a mejorar, que salen de esa cetoacidosis con valores de glucemia mayor, de pH mayor a 740, con un bicarbonato mayor a 15 o con glucemias menor a 200, aunque sigan permaneciendo en UTI para terminar de compensarse, ya les empezamos a poner insulina NPH para llevarlos a la sala y que ya tengan esa insulina basal que nos permita que el paciente termine de mejorar. Pero en la sala general lo que vamos a ver es esto: pacientes con insulinoterapia subcutánea, con régimen basal, regímenes basal y prandial, régimen basal, prandial y corrección, ¿sí? Generalmente el que vamos a usar, chicos, es el régimen basal. Vamos a tener, y corrección, vamos a tener muy poquitos pacientes con regímenes basales y regímenes prandiales más corrección, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acá lo que vemos es lo que vimos hoy, pero en las insulinas. Hoy dijimos que hay una liberación de insulina basal, que es la que estaba en verde, que acompaña esa glucemia basal, y una liberación de insulina prandial. Esto sucede igual con, esto lo vamos a hacer con las insulinas que le damos a los pacientes. La insulina a cualquier hora no sirve, tiene una indicación. Ustedes habrán visto que yo, desde que estoy, hay veces que le pongo a los pacientes regímenes de insulina a las 10 de la mañana y a las 20 o a las 21. Tiene un significado eso, chicos. No lo pongo para que hacerlos trabajar más o porque quiero complicarles la vida. A veces la insulina la pongo a esa hora porque tiene la finalidad de acompañar la excursión glucémica del paciente. Porque son pacientes que vienen con glucemias en ayunas normales y glucemias elevadas antes del almuerzo. Entonces lo que intento con la insulina NPH es un poco generar esta insulina basal, pero también con la misma insulina NPH tratar de no ponerle insulina prandial y lograr ese pico de insulina que están viendo acá. Ahora cuando veamos los distintos tipos de insulina lo vamos a ver. Bueno, acá tienen una explicación, después lo miran si quieren, ¿sí? Está todo lo que yo les estoy charlando bien detallado. ¿Cuáles son las insulinas con las cuales nosotros nos manejamos acá en el hospital permanentemente? Bueno, insulinas hay un montón, nosotros usamos poquitas acá. Las insulinas basales, que son un poco las que vamos a usar para mantener esa franja que es el funcionamiento basal de la insulina en el cuerpo de los pacientes, que nosotros queremos como imitar a la insulina, principalmente en el hospital usamos dos, que son la NPH, que puede venir en forma de frasco, que acá lo vemos, que es como la que vemos permanentemente, o en forma de lapicera, que ya no está ahí, pero se las voy a mostrar. Acá tengo. Que es esta, ¿sí? Que seguramente han visto algún paciente que yo le llevo para que se ponga insulina NPH en la lapicera. Entre esta lapicera y el frasco no hay ninguna diferencia. La única diferencia es la forma en que el paciente carga. Y la lapicera esta lo que tiene es un ruidito cuando la cargan, que está hecha para los pacientes ciegos. ¿Sí? El paciente carga las unidades con cada clic. 10 clics son 10 unidades de insulina, 30 clics son 30 unidades de insulina. No hay ninguna diferencia. Yo lo que siempre digo es que disminuye el margen de error, ¿sí? Porque es más exacto. Pero la función, el tiempo de acción y lo que produce en el paciente es exactamente lo mismo. Y cuando el paciente está ambulatorio, la aguja con la cual lo pinchamos es igual a la de la lapicera, es chiquitita, ¿sí? La insulina que está al lado, que es la insulina Lantus, que es esta, que es una insulina que también la usamos. La diferencia es que la insulina Lantus se usa una sola vez por día. Eh, Acá les voy a mostrar una.
es esta que acá la tienen también, que a veces tenemos pacientes, esta insulina la usamos generalmente con diabéticos tipo 1, es una insulina bastante más nueva que la NPH, obviamente 20.000 veces mejor, es más estable, pero bueno, es una insulina muy, pero muy cara, 5 insulinas de insulina Lantus en este momento deben estar saliendo más o menos entre 300 y 400.000 pesos, con lo cual es como muy difícil tener esta insulina para todos los pacientes. La insulina NPH también es cara, no es una insulina barata. Bueno, estas insulinas son insulinas basales y lo importante es conocer que estas insulinas tienen un tiempo de acción, chicos. A ver, primero y principal, es importante saber que existen y cuando se la vamos a indicar al paciente, leerlas. Yo me enojo un montón cuando voy a la sala y me dicen, no la, o sea, hay que leer las drogas, hay que leer nosotros tenemos que manejar las drogas y las insulinas de forma superior al paciente, pero no para ser mejor que el paciente, porque si no lo ponemos en riesgo al paciente. Entonces, leer de qué insulina estamos hablando, ¿sí? Bueno, la insulina NPH tiene un pico, empieza a actuar, se la aplicamos al paciente en la hora cero, comienza a actuar aproximadamente a las 2 o 3 horas, tiene un pico de acción entre la cuarta y la sexta hora y después empieza a declinar su efecto, que es aproximadamente entre 12 y 16 horas. Estas variabilidades están relacionadas con el paciente. Hay una respuesta que se llama respuesta idiosincrásica, que está relacionado con que hay pacientes que tienen un pico de acción perfecto, según lo que dice la literatura y para lo que están preparadas, y hay pacientes que no. ¿Está bien? Pero ese más o menos es el rango. ¿Por qué es tan importante que ustedes sepan que la insulina tiene un tiempo de acción de 2 o 4 horas el pico? Porque cuando esto implica que el monitoreo de la glucemia no sea al azar, ¿está bien? Por eso le hacemos el monitoreo en horarios determinados y no es a cualquier horario. Ahora lo van a entender mejor cuando hable de las insulinas rápidas y de la corrección. Y la insulina glargina, que es la que les mostré recién, que es la que usamos más en diabéticos tipo 1, o hay pacientes que están mutualizados y que se internan y traen la insulina. Yo siempre digo que cuando el paciente ya trae la insulina de su casa y usa insulina Lantus, dejémosela, no lo cambiemos a NPH, porque genera mucho más estabilidad, ¿sí? Estas insulinas basales las vamos a medir la acción y si la estamos aplicando bien con la glucemia de la mañana y las glucemias antes de las comidas, principalmente con la glucemia en ayunas y antes de la cena. Esas dos glucemias miden si la insulina basal está siendo bien aplicada y si las dosis son las adecuadas. No es a cualquier horario, es en ayunas y antes de la cena. Por eso, la mayoría de los pacientes que están internados que no tienen insulinas prandiales, tienen monitoreos en ayunas y antes de la cena. ¿Sí? Acá tienen un gráfico de la acción de la insulina. Entonces, el paciente, le damos la insulina NPH a las 8 de la mañana, hace el pico de acción aproximadamente en la hora del almuerzo y empieza a bajar el pico de acción en la cena. Si el paciente antes de la cena tiene una insulina normal, una glucemia normal, perdón, es porque no requiere más insulina basal que esa dosis sola, o sí. Entonces, las insulinas basales se mide la acción en ayunas y antes de la cena, por lo general. Estoy hablando de líneas generales. ¿Está bien? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, seguimos entonces. Insulinas rápidas, insulinas que sirven para correcciones y para las comidas. ¿Está bien? Acá en el hospital usamos principalmente dos. En la gran mayoría de los pacientes usamos insulina regular. ¿Está bien? En algunos pacientes usamos insulina aspártica, que es esta que está acá, que es la naranja con azul y es la lapicera. Estas insulinas son distintas. Ahora vamos a ver las características de cada una.
Y hay una tercera que casi, a veces el ministerio manda esta, y algunos pacientes la tienen, que es la APRIA, la insulina glulicina. Es una insulina igual a la aspartica, chicos. Estas dos son iguales. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la insulina regular y la insulina aspártica? La insulina regular la aplicamos, tiene un pico de acción de entre 2 y 4 horas. Escuchen esto, es súper importante. Empieza a actuar a las 2 o 4 horas, no actúa antes. Hace un pico bastante más elevado que la NPH, obviamente, porque es regular, y luego empieza a bajar y deja de actuar a la quinta hora aproximadamente. Esta insulina es la insulina con la cual vamos a corregir a la mayoría de los pacientes internados. Y si el pico de acción lo hace a las 2 o 3 horas, no le tomemos la glucemia a la hora de corregirlo, porque no va a haber bajado la glucemia, porque el pico de acción es entre las 2 y 3 horas. Entonces, cuando el paciente tiene 300 y yo le aplico 8 unidades de insulina porque lo corregí, tomarle la glucemia a los 40 minutos, a la hora, no va a resolver la glucemia elevada del paciente. Lo único que va a generar es incomodidad al paciente, liberación de cortisol y aumento aún más de la glucemia, gasto injustificado de tiras reactivas y ninguna solución. Si el paciente tiene una glucemia de 300, le pongo insulina y a la hora se desmejora, no es por el uso de la insulina, hay que ver otras causas, ¿está bien? La insulina regular, que es esta que usamos acá, y que es con la que hacemos las correcciones, comienza a actuar a la hora, a las 2 o 3 horas. Si a la hora le volvemos a tomar la glucemia, la sigue teniendo elevada y encima le aplicamos más insulina, probablemente vamos a generar una hipoglucemia y no le dimos el tiempo que necesitamos para que esa glucemia, para que esa insulina actúe. ¿Está bien? Es importante entender esto porque esto es lo que nos va a permitir optimizar el uso y no torturar al paciente. ¿Está bien? Eso es súper importante. La otra vez vi en un servicio un paciente que tenía la glucemia elevada y le tomaban la glucemia a las 3, 3 y media, 3:40, a las 4 y media. No tiene sentido, chicos, no tiene sentido. Por lo menos dejen pasar por lo menos 2 o 3 horas. 3 horas sería lo ideal. Se les termina el turno, avísenle al turno. Bueno, chicos, miren, tenía 300, le puse 8 unidades, tómenle, le toca la corrección a las 3 o 4 horas. Antes no tiene ningún sentido. Y la insulina aspartica, que es esta que está acá, que es muchísimo más rápida, de hecho, la insulina aspartica se le llama ultra rápida, mal llamada, porque en realidad la ultra rápida es otra, es una que se llama FIAS, que acá no la usamos, pero bueno, es ultra rápida, vamos a dejarle es que es esta que está acá, junto con la insulina glulicina. Estas dos son insulinas que actúan mucho más rápido, que tienen un pico de acción entre los 20 y los 40 minutos, la hora. Ya a la hora tienen su máximo pico de acción. Entonces, sí, si este paciente está con esta insulina y lo corregimos, ya a la hora y media le podemos hacer un control para ver si la glucemia bajó. Esto que expliqué recién es súper importante, porque aparte, si ustedes ven, chicos, en este gráfico, que es, para mí es uno de los gráficos más maravillosos, aparte de el pico de acción de la insulina aspártica o de la insulina regular, vemos el pico de acción de la NPH. Y si nosotros aplicamos la insulina en el horario equivocado o aplicamos más dosis de corrección que las adecuadas, las insulinas se van a superponer. Y por más de que sean insulinas diferentes y con tiempo de acción diferente, el efecto es el mismo, bajar la glucemia. Entonces, si nosotros no respetamos el horario de aplicación o no respetamos el horario de corrección o la forma de corrección, en esta superposición vamos a hacer hipoglucemias. Entonces es importante entender cómo funcionan las insulinas
para poder corregir y para poder monitorear la corrección. ¿Está bien? Por eso a veces somos tan meticulosos. Yo me habían visto que dejo carteles y que pongo no medir a cada rato, o medir al horario que está puesto, o aplicar al horario que está puesto, porque tiene una finalidad. O sea, hay todo un proceso de ver al paciente, de ver cómo funciona. ¿Esto se logra de un día para otro? No, no se logra de un día para otro. Se logra después de varios días de ir monitoreando, porque tampoco le hace bien al paciente si de un día para otro le bajamos la glucemia de 300 a 80. ¿Está bien? Entonces, nosotros pedimos monitoreo, por eso es tan importante anotar los monitoreos en ayunas y antes de las comidas, porque nosotros con eso regulamos la insulina basal. Me han visto un montón de veces venir los fines de semana cuando hay pacientes complicados a ver las glucemias para no encontrarme el lunes con que el paciente estuvo todo el fin de semana con 300. Por eso vengo, ¿no? Porque me encanta venir un sábado, un domingo a ver qué está pasando con el paciente. Pero lo que hacemos es, vamos acomodando de a poco. ¿Está bien? A veces me pasa que el paciente está en UTI y el domingo a la mañana podría pasar a la sala y yo le digo a Lisa, Li, lo podés dejar hasta mañana porque en la sala quizás el control va a ser menor, porque no está indicado un control tan estricto. Entonces, el que le vuelva a aumentar la glucemia lo vuelve a poner en riesgo para volver a tener una cetoacidosis o el coma hiperosmolar. Entonces, sepan que las glucemias y las insulinas tienen un porqué de por qué se miden a determinados horarios y por qué pedimos esos registros. Y aparte, que más allá de que se hagan, si no están anotados, no podemos regular las insulinas. ¿Se entendió esto, chicos? Porque es súper importante. Bueno, estimo que sí, porque como no me dicen nada, Sí, azul. Silvia, se entendió. Bien, bueno, acá tenemos la diferencia entre la insulina regular, el pico de acción que tiene y el tiempo que dura en actuar. Entonces, como la insulina regular va a actuar recién a las 4 horas aproximadamente que la ponemos, no tiene ningún sentido, como también no tiene como también sería ideal ponerle la insulina regular por lo menos 1 hora antes de las comidas. Así, el pico de insulina preprandial equipara al pico de la comida. Si nosotros le ponemos la insulina regular al paciente al momento que se sienta a comer, y no va a ser la glucemia va a ser un pico anterior a la insulina. Por eso casi nunca sucede, pero por eso al paciente que tiene correcciones preprandiales o bolos preprandiales, no se llaman correcciones, se llaman bolos preprandiales, le pedimos que se lo den 1 hora antes. Por eso tiene que estar como entrenado el personal. Por suerte hay poco de esos pacientes, pero por eso a veces yo hincho con muy poquitos pacientes que tienen bolos antes de las comidas para que se lo den por lo menos 1 hora antes de que el paciente empiece a comer. Porque el pico lo hace tardío. ¿Se entendió? Diferentes con la espártica, que el paciente lo puede hacer 20 minutos antes o al momento que se sienta a comer, porque como el pico lo hace a la hora, el paciente mientras que hace la digestión, la glucemia y la insulina suben juntas. ¿Se entiende? Bueno, esperen que voy a abrir la puerta donde estoy. Bueno, perdón chicos, pero alguien quiso entrar donde estoy. Bueno, entonces eso, el pico de insulina generalmente tiene que acompañar a la glucemia, ¿sí? Por eso hinchamos tanto con el horario y con las mediciones de las glucemias cuando el paciente está internado, porque a nosotros esos dos valores que nosotros vemos en la hoja de enfermería a la mañana y a la noche nos dan muchísima información aunque no parezca, ¿sí? Nos dan mucha información, mucha, mucha, mucha información. Y esas mediciones fuera del horario pautado o esas mediciones cada 40 minutos no nos dan información, nos dan preocupación, porque quizás no se entendió el cómo tienen que ser. Este gráfico está buenísimo, después si quieren estudienlo, véanlo, lean el funcionamiento. Vieron que yo en un slide les puse, bueno, insulina basal, correctora o bolo, es una sola filmina que lo pueden traer acá. Y si ustedes tienen ganas y les interesa y se ponen a ver, estos son diferentes esquemas de insulinoterapia. Eh, Cuando yo todavía no hacía diabetes, todavía no había terminado la especialización, miraba esto y decía, esto es imposible, qué difícil, es un chino. No, no es un chino, es como mucho más fácil de lo que parece. ¿Por qué es?
los picos de acción de las insulinas basales o no, la glargina no tiene pico de acción, y cómo se suman las insulinas regulares en los diferentes momentos del día, ¿sí? La verdad que sepan esto tan exacto no tiene ningún sentido, pero sí saber que existe y que por algo tienen horarios determinados las indicaciones de la insulina. Esto también acá les dejo por si lo quieren pegar en la enfermería. Entonces, viene un paciente que tiene una insulina que ustedes no conocen y a ver, tiene una de Gludec. Bueno, a ver, ¿tiene pico la de Gludec? Sin pico, no tiene pico. ¿Cuándo empieza a actuar? A las 3 o 4 horas. No tiene pico. ¿Y cuánto dura? Bueno, entonces ya saben que ese paciente tiene una insulina que es plana, basal, que no tiene picos de acción, que no me va a generar una hipoglucemia si la dosis es adecuada y que es una insulina que va a tener una duración mucho más larga, ¿sí? Esta insulina que es la de Gludec la usamos en muchos pacientes diabéticos tipo 1, hemos internado acá, seguramente que se va a acordar de Melody Padrón, que estuvo internada en clínica y en terapia un montón de veces con cetoacidosis, eh, de Santiago Maceroni, que estuvo en trauma un montón de tiempo, como 2 meses. Bueno, son todos pacientes diabéticos tipo 1 donde el funcionamiento es diferente y donde muchas veces el paciente tiene un manejo de la enfermedad recontra claro. Entonces van a ver que yo les digo, chicos, el paciente maneja su insulina. A veces algunos se enojan, pero ellos tienen un manejo tan bueno de la insulina que, y cuando están internados, se controlan mucho mejor que cuando están en la casa, porque, bueno, hay toda una situación emocional que los aborda. Pero es importante saber cuánto dura la acción de las insulinas, identificar, leer, a ver qué insulina es. Bueno, ¿cuánto dura? Esto estaría buenísimo que se lo peguen y lo tengan porque les va a dar un montón de herramientas. Y que me pregunten, yo no tengo problema de que me pregunten 1.000 millones de veces, que me digan, no entiendo, ¿me lo podés volver a explicar? Sí, te lo vuelvo a explicar, no tengo problema. Entonces, ¿por qué tardamos en estabilizar a un paciente que tiene una glucemia elevada? Porque el tratamiento se inicia, la terapia insulina, se va viendo las glucemias en el transcurso de los días, se optimiza según el ajuste de dosis en función de la insulina y en el caso de ser necesario se intensifica. Empezamos con monitoreo de glucemia, si no sabemos que es diabético y tiene glucemias elevadas. Se inicia el tratamiento con insulina basal. Generalmente se pone una dosis bedtime, que es a la noche, o una dosis o 2 dosis. Se optimiza, que se puede poner hasta 3 dosis, y se intensifica poniendo bolos preprandiales. ¿Está bien? Eso lo podemos hacer gracias al monitoreo de glucosa. El monitoreo generalmente tiene que ser preprandial, por lo menos con tres monitoreos o dos. Lo ideal es 3. Ahora se va a regularizar un poquito, vamos a poder volver a la 3 porque ayer llegaron más tiras reactivas, así que bueno. Pero de la misma forma que tenemos que tomar monitoreo en pacientes que llevan insulina y optimizar, tomar de más también está mal, chicos. Entiendan esto, ¿está bien? Y en el caso de que tengamos alguna duda sobre la dosis basal, nosotros vamos a indicar algún monitoreo a la madrugada, pero lo vamos a indicar en casos particulares. El monitoreo de la madrugada, porque sí, no sirve. Les digo que no sirve, para que lo tengan en claro. Bueno, sin monitoreo no podemos optimizar. A veces se hace el monitoreo. Ayer, por ejemplo, yo a la tarde subí al piso a acomodar la insulina de los pacientes y en un sector no tenía monitoreo en ayunas, que es el más importante. Probablemente lo hicieron, pero no lo anotaron. Si no se anota, no hay registro, chicos, no, es como si no se hizo. Lo que no está anotado no se hizo. ¿Se entiende? Yo le puedo decir a las chicas, la insulina del paciente de cama 37 a la noche le vamos a aumentar a 40. Si no lo anoto, no lo van a hacer. Entonces, hay que anotar los registros. Los sitios de inyección ya los conocen. Les quiero decir que el mejor es el del abdomen. Acá sé que están muy acostumbrados a poner en los brazos y en las piernas y en los glúteos. Si bien todos son buenos, la mejor absorción la tiene el abdomen, con lo cual pueden aplicar uno en el brazo, uno en el muslo, uno en el glúteo y uno en el abdomen. Pero nosotros al paciente, yo personalmente al paciente que está ambulatorio y en internación también, ya, si me han visto
generalmente le pongo en el abdomen. Bueno, con lavarse las manos es suficiente, la insulina subcutánea no tiene riesgos de infección, no está descrito, todos los trabajos dicen que lo único que hay que tener cuidado es de generar rotación para que no se genere lipodistrofia y la insulina actúe bien. Y después puede haber sangraditos chiquititos que no pasa nada. ¿Mm? Esto es, y se los muestro porque tenemos pacientes ambulatorios que tienen esto y hay probabilidades de que si se internen lo tengan en internación, que es el monitoreo continuo de glucosa, es por medio de un sensor, un parche que tienen en el brazo, que es del tamaño de una moneda, es lo último de lo último en tecnología de monitoreo. Tenemos dos pacientes ambulatorios en el hospital que son pacientes del hospital y que si se internan se van a internar acá con este monitoreo, que es lo más, chicos, porque no requiere pinchar. O sea, nosotros miramos el sensor y nos dice las 24 horas cómo actuó. Solo se los muestro porque si, ojalá que no, pero si el paciente se llega a internar, para que sepan que con esto se reemplaza el monitoreo de glucosa. Y que si hay algún paciente acá que me está escuchando, diabético tipo 1 o diabético tipo 2, con insulinoterapia intensificada, se le puede pedir este sensor que es bárbaro. Bueno, esto lo prepararon las chicas de enfermería el año pasado cuando se hizo la capacitación. Está muy bueno. A mí me encantaría que se pueda imprimir y tenerlo en los servicios, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos agujas de 8 milímetros para la lapicera, con 4 no requerimos pliegue, con 6 tampoco, pero con 8 sí. ¿Sí? Eso es una cosa importante. ¿Mm? Y bueno, y habla un poco de cómo utilizar la lapicera, está bueno. La conservación de la insulina, esto es importante. Esta insulina, que es la NPH que algunas veces van a ver, esta insulina, que es la Lantus, que a veces hay, yo llevo para algunos pacientes o el paciente ya la trae de su casa, y la insulina aspartica, que es la naranja, que es esta, no tengo acá, ahí tienen la foto. Son insulinas que se pueden tener afuera de la heladera, no a altas temperaturas, pero que en temperaturas menores a 30 grados pueden estar afuera de la heladera. ¿Sí? Eso está bueno porque, bueno, nos permite no estar desesperados porque la insulina esté adentro de la heladera. Van a ver que hay pacientes que manejan la insulina, que cuando se interna la tienen arriba de las mesitas donde comen. ¿Sí? La insulina de ninguna manera se tiene que congelar. Si se congela hay que tirarla, no sirve más. Y generalmente lo que nosotros le pedimos es que esté en la puerta de la heladera, en la parte de abajo, que es donde se mantiene en la temperatura adecuada. Y si el paciente maneja esas insulinas y las trae de la casa, las puede traer sin refrigeración. El frasco ampolla que tenemos acá requiere siempre estar en la heladera. ¿Eh? Bueno, hasta acá se entendió porque ahora empezamos. Falta muy poquito, chicos, re poquito. Ya estamos casi por terminar. Pero se entendió hasta acá todo lo que se dijo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Hay algo que quieren preguntar con ejemplos de algún paciente que está internado? ¿Se entendió todo hasta el momento? Bueno, buenísimo. Bueno, la hipoglucemia. La hipoglucemia es una situación muy frecuente cuando el tratamiento se hace bien. Y no quiere decir que el tratamiento esté bien hecho. Quiere decir muchas veces, bueno, a veces puede suceder que el tratamiento esté mal implementado, pero a veces sucede, cuanto más estricto es el control del paciente, más riesgos de hipoglucemia, por esta respuesta idiosincrásica de que no todos los pacientes responden igual a la insulinoterapia. ¿Sí? Es una complicación frecuente que sucede de pacientes que vienen de la casa porque hacen hipoglucemias que no las advierten, porque los pacientes que usan insulina hace muchos años y tienen hipoglucemias frecuentes dejan de tener la sensibilidad para darse cuenta de la hipoglucemia. No se dan cuenta, tienen una hipoglucemia, generalmente se pasa con los diabéticos tipo 1, y no se dan cuenta. Y cuando se desmayan, el familiar los trae porque no se dieron cuenta que se desmayaron. Yo en esta clase no, pero en una clase que di para un posgrado de médicos,
el año pasado que me pidieron que diera hipoglucemia en la especialización de medicina general. No lo puse ayer y tampoco lo conté ayer. Mostré la foto de un paciente mío, la tendría que buscar porque la tengo en la compu, de un paciente que se estrelló en la autopista contra el Guarray, hizo un accidente terrible y produjo otros accidentes porque tuvo una hipoglucemia y no se dio cuenta y chocó. Y bueno, nada, por suerte está vivo, pero es una situación re grave. Así que la hipoglucemia es una situación grave. En pacientes internados se asocia también a mayor mortalidad, chicos, porque de la misma forma que la glucemia muy elevada pone en jaque un montón de sistemas y los altera, la hipoglucemia también pone en jaque un montón de sistemas y los altera. ¿Mm? Y acá hay Así una que, pregunta que hace Vanessa, puede ser, en pacientes tipo 2 las tomas de glucemia es en ayunas y antes de la cena. chicas, no sé si se dieron cuenta que no hice mención de tipo 1, tipo 2. En internación, las glucemias en tipo 1 y tipo 2 con insulinoterapia basal se hacen antes de las comidas para evaluar el funcionamiento de la insulina basal. Siempre antes de las comidas. Siempre antes de las comidas. No hice una separación. ¿Está bien? Tipo 1 vamos a ver muy pocos. Cuando esté internado va a tener indicaciones precisas. Hace 2 o 3 días se fue de alta una paciente, Micaela, que estuvo internada en gineco, que los monitoreos los hacía ella y se los decía a las enfermeras. Generalmente nuestros pacientes están reentrenados cuando son tipo 1, porque son pacientes que es la diabetes y su vida en vez de su vida y la diabetes, ¿sí? Pero en los pacientes internados, los monitoreos, cuando no tienen bomba de insulina, son en ayunas y antes de las comidas. ¿Está bien? Si el paciente está consciente y come, el monitoreo es antes de las comidas. Cambia cuando requieren alguna cirugía, que ahí tienen una indicación precisa. Pero si no, es antes de las comidas. No sé si respondí tu pregunta, Vanessa, Vanessa. Sí, porque me pusiste gracias, acá lo veo. Vanessa, Bueno, gracias. ¿Puedo decir algo, Lee? sí, También quiero que supone que quede claro, porque por ahora, no sé cuál es la situación, pero se estaban pidiendo dos tomas en sí, sí, ayunas. Yo porque digo, antes de las comidas significarían 3 veces, sí. Sí, porque en realidad tenemos el almuerzo significarían y la 4. cena. Claro, puedo Sí, decir por el igual desayuno estoy y la diciendo, merienda. igual estoy diciendo en general, Sí, sí, Vivi, porque sí, sí. esto no lo hacemos solamente porque tenemos pocas tiras. Es real. Igual Ujú. ayer llegaron, te cuento porque no pude charlar con ustedes porque me avisaron ayer a la tarde, llegaron 3.000 tiras, que van a seguir estando en farmacia y van a seguir teniendo el control que tenían, Sí, porque no vamos lo que vamos a hacer es tratar de optimizar el uso de las tiras, porque cuando se controló, las tiras se hicieron chicle y duraron, y cuando no se controló, por ejemplo, hace 2 semanas se usaron 100 tiras en 48 horas y teníamos 6 pacientes con monitoreo y nadie pudo explicar cómo se usaron. O sea, algo pasó con las tiras. Y la realidad es que cuando nosotros empezamos a tomar la batuta, digo nosotros porque fue un trabajo en equipo entre la jefa del servicio de endocrinología, que es la doctora Viñuela, yo, las chicas de enfermería y las supervisoras, y se empezó a ver que las tiras desaparecían y los pacientes no estaban, con lo cual no es necesario guardar tiras porque va a haber tiras. Hay un montón de mecanismos, quizás va a haber menos cantidad y vamos a tener que tener vamos a tener que optimizar el uso. Pero hay un montón de mecanismos por lo cual yo me voy a comprometer a hacer todo lo posible para que siempre haya. está bien. Más allá de eso, en los pacientes que no están internados, también se pide un monitoreo antes de las comidas, pero no tiene la finalidad. Es algo que a mí me sigue costando, inclusive, ahora se cambió, no sé si se dieron cuenta que inclusive hasta clínica médica indica antes de las comidas. Pero porque no lo digo yo, ni lo dije la doctora Viñuela, ni lo dice el doctor Lidwell, que es el dios de la diabetes en la Argentina, porque lo dicen la literatura, o sea, tiene una finalidad medirlo antes de las comidas.
Porque el 80% de cada 10 pacientes que se internan, 8 van a requerir insulinoterapia basal solamente. No van a tener dos insulinas puestas siempre, van a tener solamente insulinoterapia basal y correcciones. Entonces, el monitoreo de la insulinoterapia basal se hace con las glucemias en ayunas y antes de las comidas. Ese antes de las comidas lo vamos a aclarar, va a ser antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, o antes de las 4 comidas, o antes de las 2 comidas, ¿sí? Pero va a ser siempre antes de las comidas. Y en algunos pacientes van a ver que vamos a medir después de las comidas, van a ser pocos. Bueno, la hipoglucemia, chicos, es una situación de riesgo muy riesgosa que también tenemos que tratar de saber manejar. ¿Mm? Ahí está. Hay 3 niveles de hipoglucemia. Una es la hipoglucemia leve o nivel 1. Primero partamos de la base que hipoglucemia, como lo mostré al principio, es menor a 70. Me ha pasado muchas veces que me dicen, doctora, el paciente de cama 8 hizo o de cama 40 o de 110 o de 78, porque si no parece que estuviera asignado un servicio, o de 248 hizo una hipoglucemia. Ay, bueno, ¿cuánto tuvo? 85. No es hipoglucemia, chicos. Hipoglucemia no es 85. Que el paciente se sienta mal con 85 porque en la casa tiene glucemias de 300 permanente es una cosa. Pero nosotros no podemos embarcarnos en lo que dice el paciente, porque nosotros tenemos, o sea, tenemos que tener un conocimiento diferente al que tiene el paciente. Hipoglucemia es menor a 70, ¿está bien? Todas las guías mundiales dicen hipoglucemia es menor a 70. Hipoglucemia nivel 1, leve, es entre 55 a 70. Es una hipoglucemia donde si el paciente, lo que va a determinar si la hipoglucemia es grave o no es grave es el nivel de conciencia del paciente. Si el paciente tiene 60 y está inconsciente, podríamos decir que es una hipoglucemia de riesgo también, aunque no sea desde el punto de vista de los valores grave, ¿sí? Cuando el paciente tiene 65 o 70 y está consciente, es una hipoglucemia leve que va a requerir una corrección menos agresiva que si el paciente tiene una hipoglucemia menor a 50, ¿sí? Y hay una cosa, ahora vamos a ver cómo la vamos a corregir. Y hay una cosa que es hipoglucemia relativa, que el paciente tiene una glucemia más de 70, es la que dije recién, puede tener 85, pero tiene síntomas. Y eso generalmente son los pacientes que tienen normalmente glucemias muy elevadas y acá les empezamos a intensificar o a optimizar el tratamiento y cuando le baja la glucemia se sienten mal. ¿Está bien? Bueno, la hipoglucemia inducida por el tratamiento es algo que tememos un montón y es una hipoglucemia que nos produce problemas porque no nos permite optimizar el tratamiento y conseguir objetivos glucémicos deseados. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, chicas y chicos? Es lo que les decía hoy. Le mido la glucemia, tiene 300. Le pongo 8 unidades de insulina regular. A la hora le mido, tiene 280. Uy, no le bajó. Le pongo de nuevo 6 unidades de insulina regular según la tabla que me dejaron. Va a ser una hipoglucemia ese paciente, porque en total le puse 14 unidades y no dejé que la insulina actúe. Se la medí antes del tiempo de acción. Entonces va a ser una hipoglucemia inducida por el tratamiento. ¿Se entiende? Y eso es un problema porque si encima esa insulina se junta con el pico de la NPH, nos va a costar un montón sacar al paciente de la hipoglucemia. Le voy a meter hipertónico, le voy a meter un glucosado con una dextrosa al 5, y eso va a generar hiperglucemia otra vez, y se va haciendo un círculo vicioso de hipoglucemia, insulina, dextrosa, y entonces no. ¿Sí? Esto después, si quieren, mírenlo, son los síntomas de hipoglucemia.
A mí me gusta poner todas estas cosas porque nosotros como personal de salud tenemos que conocer todo esto, ¿está bien? Si un paciente está internado y no es diabético y no tiene indicada ningún monitoreo y tiene una convulsión, hagámosle una glucemia. Porque capaz que tiene una glucemia, una hipoglucemia, aunque no esté con insulina, y tiene, hay una patología que se llama insulinoma que le puede producir una hipoglucemia al paciente. Entonces, también el paciente es hipertenso, es diabético, perdón, está hipertenso, sostenida, capaz que tiene una hipoglucemia y la hipertensión es una respuesta a la hipoglucemia. O sea, hay un montón de gama de cosas. Por eso lo que intentamos es que cuando se reparten las tiras en los servicios, aparte de las tiras que tiene asignada cada paciente para la medición normal, se deje aproximadamente entre 4 y 5 tiras más porque si tienen estas situaciones de urgencia. ¿Mm? Bueno, la hipoglucemia leve o moderada, esta que les dije que es menor a 70, pero que el paciente está consciente y hasta 50, lo ideal es corregirla no con suero con glucosa, sino darle al paciente medio vasito de agua con 2 sobrecitos de azúcar o 2 cucharadas soperas de azúcar. Está bien, obviamente, si el paciente traga, ¿no? Porque si el paciente no traga, no, le ponemos el suero. Y si el paciente no traga, hacerle, en vez de ponerle los 500 mililitros de dextrosa, solamente ponerle 100 mililitros para que la glucemia no llegue de nuevo a 500. Porque cuando llega de nuevo a 500, vuelve a suceder esto, ¿sí? Esto es como ideal y está bueno. Este logo que ven ustedes acá abajo es de la Sociedad Argentina de Diabetes, que es el organismo que a nosotros nos dice cómo se hacen las cosas y que es lo que tienen todos los resultados que validan los tratamientos y lo que vamos haciendo. Y en hipoglucemias graves, lo que tenemos que hacer es, bueno, glucosado hipertónico, que todos lo conocen, en paciente inconsciente, y después 200 mililitros de 100 mililitros de dextrosa al 20 o 200 de dextrosa al 10 o 300 de dextrosa al 5 si es que tienen al 5, ¿sí? Esto es lo que se hace en pacientes donde la hipoglucemia es grave, que es hipoglucemia con nivel de conciencia alterado o menor a 55. Bueno, ¿alguna pregunta? Está muy claro, Olivia. Bueno, esto que les voy a mostrar, chicos, es los registros de una paciente que estuvo internada en mujeres varios meses. Si ven las fechas, la paciente ingresó el 22 de julio, el 21 de julio, perdón. Tuvo glucemias con estos valores cuando ingresó. Llegaba a tener 550, 360. La paciente venía desde la casa con valores recontra elevados. Una paciente con una amputación infrapatelar, diabética, con esquema de insulinoterapia basal y prandial en la casa, con una situación social de extrema gravedad, pobre, muy pobre, ciega o con una disminución severa de la visión. A mí me molesta mucho cuando yo escucho en los pasillos del hospital, ¿pero qué quiere, doctora? Si este paciente es un desastre. Bueno, a veces los pacientes son poco cuidadosos con la enfermedad, pero también, bueno, hay otras cuestiones que suceden en los pacientes. Ustedes piénsense viviendo con pinchándose entre 4, 6 y 8 veces por día, teniendo que salir permanentemente con jeringas de insulina. No es tan fácil. Los pacientes que tienen insulinoterapia intensificada, la vida no es tan fácil como parece. Bueno, ¿por qué les muestro esto? Esta paciente empezó así, internada, y estos son los registros una vez que logramos la normalización de la paciente en internación. Llegamos a que en ayunas tenga glucemias de 120, 130, ¿sí? Antes de las comidas que tenga glucemias de 142, 119, algunas elevadas que pueden suceder. Esta de las 15 horas es una glucemia postprandial, porque esta paciente tenía basal y preprandial, bolo preprandial. Pero digo, esto, chicos, no se logró en 10 días. Se logró en un trabajo en conjunto,
con la paciente, nosotros y el servicio de enfermería de ese sector, con el cual estuvimos trabajando permanentemente y que ellos, y de a poco, que entendieran la metodología de cómo se iba trabajando el paciente que tiene este tipo de insulinoterapia. Para esto, ¿qué se hizo? Cuando se internó la paciente, se puso bolo basal en ayunas y antes de la cena. Basal con NPH. Luego se puso 3 dosis de basal a la mañana, al mediodía y a la noche. Luego se puso, aparte de correcciones, ¿no? Porque se pone basal, pero se pone, en caso de glucemias elevadas, corregir. Y después se pusieron bolos prandiales, o sea, tenía basal a las 8 de la mañana, al mediodía, a la noche, y bolos preprandiales, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda y antes de la cena. Eso, que llevó un montón de días lograrlo, fue un trabajo en conjunto entre el servicio de clínica médica, el servicio de diabetes o el área de diabetes y las chicas de enfermería, que también tuvieron una paciencia enorme y tuvieron que adaptarse a una nueva forma de trabajar. Entonces, toda la teoría que vimos recién a veces no se logra de un día para otro, lleva tiempo y hay que adaptarla a la capacidad que tiene el personal que la maneja, a los insumos que tenemos en el hospital, al paciente. Hay pacientes que te dicen, no quiero que me pinches a cada rato, y también hay que respetarlo, y bueno, uno le explicará que cuanto menos quizás control, menos resultados vamos a tener. A los pensamientos, a mí hace poco me dijo una compañera, y si acá le traen de comer pan, ¿cómo no quiere que le suba la glucosa? Los pacientes diabéticos pueden comer pan, chicos. Depende mucho de las cantidades, el efecto que vamos a tener. Lo que no está bueno es que se coman medio kilo de pan, pero en el desayuno una infusión con edulcorante y un miñón de pan es lo que tienen que comer. ¿Está bien? Porque si no los hacemos, si no le damos hidrato de carbono, entran en cetosis, que es una situación grave. Entonces, la idea es que de a poco vamos desasnando todo esto que quizás yo lo vengo leyendo hace 1.000 millones de años y por eso lo tengo capaz más claro. Pero bueno, y la única forma de que esto lo podamos trabajar cada día mejor es entenderlo, repasarlo, asentarlo, yo anotar lo que quiero, ustedes anotar los registros, preguntar. Esa hoja nueva que se hizo de registros de glucemia es una herramienta que construyó el servicio de enfermería sin ningún tipo de sugerencia nuestra. Ellas lo hicieron solas. La verdad que es un espectáculo. Yo les contaba ayer y hoy lo vuelvo a contar. Es una hoja súper parecida a la que se usa en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, que es como el referente. No pensemos que en otros lugares, no pensemos que en el San Martín, en el Rossi, en el Cruce, en el Hospital Austral. Yo nombro siempre el Austral porque es el que está avalado como el hospital mejor de la Argentina. Se hacen las cosas mejor. No, chicos, acá las cosas se hacen bien y se pueden mejorar. Y ese registro de enfermería que se implementó es espectacular, porque con eso se puede mejorar el tratamiento a los pacientes. Se puede optimizar el pedido de tiras reactivas al ministerio. Nosotros pasamos de usar el año pasado muy poquitas tiras reactivas porque se hacían menos controles, a usar un montón este año. Entonces nosotros no le podemos ir y decir al ministerio, hola, ¿qué tal? El año pasado usábamos 500 y hoy usamos 3.000 en 6 meses. Pues no van a decir, señorita, ¿cómo puede ser que el año pasado usaban 500 y ahora usan 100.000? Ustedes piensen esto, que el hijo de ustedes le den a ustedes todos los días para la plata para que se compre en la escuela un alfajor, 100 pesos por día, y que de un día para otro el pibe te empieza a pedir 1.000 pesos. Y bueno, en algo está gastando la plata. Bueno, esto es igual. Nosotros tenemos que demostrar lo que usamos, chicos, porque es la única forma de proyectar y de que el año que viene, en el 2026, al Hospital Larraín se le manden, en vez de 500 tiras, se proyecte comprar 5.000 tiras. No se puede comprar de un día para otro 1.000 tiras. Entonces, los registros tienen la finalidad de mejorar el tratamiento al paciente, que es la prioridad número 1, porque el que está en esa cama puede ser un familiar nuestro, de proyectar la compra de las tiras y la cantidad de insulina que se usa, de poder mejorar el pedido de insulina, capaz
que en otro momento se puede lograr que tengan otras insulinas en internación, mejores que las que tenemos, y nosotros fundamentar lo que estamos haciendo. Lo que no se escribe no está, ¿sí? Con lo cual es muy importante dejar registrado las glucemias. Vuelvo a decirles, ayer a la tarde subí a la sala y las glucemias en ayunas de un sector no estaban escritas, con lo cual no pude ajustar la insulina, porque yo no puedo ajustar la insulina si no tengo registro, ¿sí? Y, como les dije recién, si ustedes le toman la fiebre a un paciente y tiene 39 y le dan un paracetamol, ¿le van a tomar a las 15 minutos la fiebre otra vez? No, porque no va a haber bajado la fiebre. Bueno, con la glucemia pasa lo mismo. No le tomen la glucemia cada media hora porque no vas a actuar la insulina. ¿Está bien? Así que bueno, yo les agradezco un montón que se hayan conectado. Ojalá para algunos probablemente ha sido de mucha utilidad, para otros de poca utilidad. Otros quizás la utilidad la van a encontrar en el transcurso de los días cuando vean que van a poder llevar esto a la práctica. Esto es un trabajo que cada vez lo vamos a mejorar más. Si tienen ganas de tener más capacitaciones, las pueden proponer. Yo creo que la única forma a mí me parece que es hermoso trabajar sabiendo lo que uno hace. Y yo siempre digo que proponerse, capacitarse en lo que uno hace, por más de que uno tenga que poner tiempo de sus vidas, yo ayer a la tarde, mientras que estaba dando la capacitación de ayer, tenía una situación, un compromiso familiar súper importante al cual falté, porque creo que va por acá, o sea, creo que es la única forma, obviamente, porque no lo programamos, porque cuando programamos con los chicos, pero bueno, esto, eh, va por este lado, chicos. Es re lindo capacitarse, te dan más ganas de seguir capacitándote, porque no es perder tiempo, es sumar tranquilidad a la hora de tomar decisiones en el trabajo también, ¿sí? Así que bueno, Vivi, no sé si vos querés en representación de ustedes hacer, no sé si hay alguien más bueno, la vi a Mariela que me hizo una pregunta, no sé si ustedes quieren decir algo. En realidad, bueno, lo que queremos decir en representación del Departamento de Enfermería o área de enfermería es decirle que, bueno, los felicitamos a los que pudieron asistir. Uno con las capacitaciones lo que busca es mejorar la calidad de atención, aumentar la confianza, porque cuando yo tengo el conocimiento, obviamente eso me da confianza y reduce errores. Entonces es súper súper importante poder estar tomando capacitaciones. Obviamente estamos abiertos como área de enfermería a otros temas que ellos quieran plantear. Así que bueno, lo que quiero decir desde el lado nuestro es que bueno, estamos súper agradecidos por los que estuvieron, por los que pudieron tomarlo. Hoy estuvieron alrededor de 20 personas, eso estuvo muy bueno. Así que bueno, eso también a nosotros nos aporta un trabajo en equipo, porque cuando todos podamos capacitarnos y todos podamos mejorar nuestro cuidado, eso también habla de que estamos en equipo, estamos haciendo lo mejor para quién, para el paciente. Y obviamente también para nosotros como profesionales. Así que agradecerte a vos, Lía, a Bocia, como siempre, súper dispuestos. Así que bueno, gracias. Yo les quería, Vivi, esto que vos decís, ayer no lo dije esto, pero bueno, son cosas que se me van ocurriendo cuando escucho y para incentivar a los chicos. No sé si alguna vez a ustedes les pasó de ir a hacerse un estudio, por ejemplo, a CIMED. Vieron que cuando vos vas a un estudio a CIMED, a Mono, a algún lugares, te hacen llenar una encuesta de calidad de atención. Viste que te dicen tiempo de espera, cómo te trataron. Bueno, evalúan la capacitación de los empleados y cómo le brindaron la atención al paciente. Chicos, esto que nosotros estamos haciendo es para eso, es para mejorar la calidad nuestra de atención hacia los pacientes. A mí a veces me preguntan si yo me canso de venir o en el privado. Yo atiendo igual acá que en el consultorio privado, no tengo diferencia. Y yo lo que digo es que, bueno, nosotros por algo estamos acá. Digo, nosotros elegimos esta profesión. Ustedes eligieron ser enfermeros, nosotros elegimos ser médicos, otros eligieron ser trabajadores sociales, otros eligieron ser kinesiólogos. Trabajar en salud, capaz que es mucho más engorroso que trabajar de youtuber bailando en... Bueno, es algo que elegimos. Con lo cual, tenemos que tratar de optimizar la calidad que le damos a los pacientes, porque ese paciente puede ser un familiar nuestro, puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser una madre. Entonces, eh, si no nos gusta o nos resulta engorroso o nos resulta que perder tiempo en las capacitaciones nos parece un embole, claramente
tenemos que replantearnos dedicarnos a otra cosa, porque esto mejora, disminuye el margen de error, nos vamos a seguir equivocando porque todo el tiempo nos equivocamos, pero una cosa es equivocarse por negligencia o impericia, que es no poder mejorar lo que sabemos, y otra cosa es equivocarnos porque no pudimos quizás darnos cuenta de algunas variables que se nos estaban jugando en contra, o bueno, nos equivocamos, pero sin malas intenciones. Capacitarnos hace que las equivocaciones sean menores. Entonces, yo les vuelvo a agradecer que se hayan interesado. Me pone re contenta. En 1 hora y media de capacitación, un poco menos, pudimos hacer que se aclaren cosas y que se van a seguir aclarando, que son días y días de trabajo. Entonces, nada, gracias, anótense. La Sociedad Argentina de Diabetes tiene capacitaciones para enfermería. Es una sociedad bastante exigente para los cursos, pero sirve. Y si a alguien le interesa, puede empezar a capacitarse un poco más. Pero bueno, yo les agradezco un montón la predisposición. Mucho, mucho, mucho. Eh, Ayer una compañera de ustedes hizo una pregunta que me parece interesante traerla, porque creo que sirvió un montón, que es, si ustedes corrigen a un paciente la glucemia, ¿no lo tienen que volver a controlar? Siempre los controles están supeditados al paciente. Y trajo el ejemplo de la paciente Castro de cama 37 que está internado ahora. Es una paciente súper compleja, donde sí, cuando la paciente tiene una glucemia elevada y la corrigen, sería prudente que la controlen, pero no a la hora. Si la paciente se corrige con insulina corriente, acuérdense que el pico va a ser a las 3 o 4 horas. Entonces, vuelvo a decir lo que dije al principio. Hay que adaptar la teoría a la práctica y al paciente. ¿Está bien? Yo a veces me encuentro con indicaciones de esquemas de tratamiento que no están inscritos en ningún lado y que están en relación al paciente. Entonces, no todo es 2 más 2 en medicina es 4, pero saber la teoría nos permite a veces adaptarla a cada paciente. Así que bueno, Dani, no sé si vos querés decir algo, no sé si tienen que llenar lo mismo que vos pusiste ayer. Simplemente, bueno, agradecerles la participación, decirles que estamos a disposición desde docencia a realizar esta y otras más que organicemos o que pidan. Y bueno, y sí, por favor llenen el link que está en el chat, porque veo que lo han llenado muy poca gente de las participantes de hoy, así que faltaría eso. Antes de retirarse, llénenlo y muchas gracias. Otra cosita que quería decir que ayer la dije y hoy no la dije, chicos, es que nosotros a veces desde el servicio de endocrinología y diabetes, si no nos piden interconsulta por los pacientes porque lo están tratando otros colegas, nosotros somos respetuosos. A veces les va a pasar que tienen pacientes internados con glucemias altas. Bueno, a veces nos dicen, doctora, este paciente, bueno, yo si no me piden la interconsulta, trato bueno, lo puedo charlar con los colegas, pero bueno, no puedo tomar decisiones cuando el paciente, eso es algo que me gusta dejar aclarado porque bueno. Pero bueno, ha cambiado un montón, se han mejorado un montón de cosas y yo creo que se va a seguir mejorando, no se hace de un día para otro, es despacio. Bueno, buen fin de semana, los saludo, les mando un abrazo y nos estamos viendo en el hospital. ¿Eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Un besito, adiós.